En el año 1967, es decir, hace ya 50 años, 50 años, la Organización Mundial de la Salud hizo una investigación de las más importantes que se han hecho a nivel mundial, porque es una investigación transcultural en la que quería analizar la existencia y la transculturalidad de la esquizofrenia. Ahora bien, descubrieron algo que llamó tanto la atención a los investigadores que tuvieron que volver a repetir el estudio con una metodología más rigurosa y con mayor muestra. Los resultados del segundo estudio no hicieron más que corroborar el primero con resultados aún más vigorosos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues los resultados que arrojaron fueron los siguientes. Fueron que la esquizofrenia tenía mucho mejor pronóstico en países empobrecidos como la India, Nigeria y Colombia, frente a otros enriquecidos como Estados Unidos, Reino Unido o Dinamarca. No solo en estos países empobrecidos la tasa de recuperación duplicaba a los países enriquecidos, sino que además esto ocurría con un consumo de psicofármacos puntual y en absoluto crónico, como es el tratamiento habitual en Occidente. Lo que quiere decir es que las enfermedades mentales, cuya definición y concepto es algo complejo y complicado, porque no son enfermedades cerebrales. Si fueran enfermedades cerebrales, se llamarían enfermedades cerebrales, pero no son enfermedades mentales. ¿Por qué son enfermedades mentales? Pues evidentemente porque hay un componente social, cultural y psicológico en la enfermedad mental. Básicamente la psiquiatría en los años 70 se encontraba en clara lucha por la supervivencia como profesión. ¿Por qué ocurría esto? Pues ocurría porque en aquella época, años 70, los hippies, Vietnam, las ideas de paz, es decir, el humanismo cobraba mucha fuerza. Y entonces las ideas psicoanalíticas de la época situaban los problemas emocionales dentro de un contexto psicológico y socioeconómico. Por otra parte, había una visión de psiquiatría social, es decir, incluir el contexto a la hora de tratar a una persona afectada de un problema emocional de diversa gravedad. Sin embargo, la psiquiatría se encontraba, como os digo, en competencia desleal, porque venían terapeutas, venían psicólogos y todo el mundo podía tratar las enfermedades mentales, y ellos pues estaban dando cuenta que no tenían nicho económico de supervivencia. Hablamos de Estados Unidos, os recuerdo, un país donde no hay sanidad pública, un país absolutamente privatizado. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hicieron fuertes los psiquiatras con algo que solo pueden hacer ellos, que es prescribir medicamentos y psicofármacos. En este momento se crea el DSM-3. El DSM es el catálogo de psicopatología más utilizado por la salud y por la psicología y la psiquiatría. El DSM dice qué es un trastorno mental, qué tipos de trastornos hay y cómo se diagnostica un trastorno mental. Bien, el DSM se hizo en función de la industria farmacológica. Esto no es una afirmación baladí, no es una afirmación que yo arroje sin más, no, es una afirmación altamente demostrada y contrastada. Los conflictos de interés entre las personas que han creado los diferentes DSMs son brutales y trabajan a sueldo y han trabajado a sueldo para la industria farmacológica. Bien, nos encontramos entonces que esta asociación entre la industria farmacológica y la psiquiatría ha hecho que los psicofármacos se prescriban con extraordinaria facilidad. Creo que es una obviedad cuando digo que vivimos en una sociedad sobremedicada, en todos los aspectos. Vivimos sobremedicados. Y en lo referente a salud mental, esto es exagerado. Los datos están ahí. El aumento de psicofármacos en la prescripción es extraordinario. En los últimos 15 años ha aumentado un 30% el consumo de antidepresivos en España, siendo el segundo país de Europa que más antidepresivos consume. Bueno, yo os animo a refutarme, os animo a que digáis, no, Josema, estás equivocado. Evidentemente yo no he hecho esas investigaciones, yo soy un psicólogo anónimo, yo no tengo capacidad para analizar todo lo que se ha analizado, pero otras personas sí la tienen y lo han hecho. Si analizamos cualquier otro punto de nuestra vida social, analizamos la industria energética, la industria alimentaria, la educación, vemos que todo aquello que es un derecho humano se está convirtiendo en una mercancía. Y en la medida que los derechos sean mercancías, es muy difícil que sigan siendo derechos. En la medida que la sanidad se ponga en manos, se siga privatizando, es muy difícil que cuando vayamos al médico, el médico nos quiera curar. Él puede querer curarnos, pero los medios en los que se envuelve no son medios que tienen la curación. Lo que tienden es a cronificar mi enfermedad, porque si yo soy un enfermo crónico, voy a seguir consumiendo psicofármacos. Interesa muchísimo convertir todas las enfermedades en genéticas
y en biológicas, porque si es algo biológico, solo puedo curarlo con psicofármacos y con medicamentos. Yo no quiero decir, y no quiero que os vayáis con esta idea de que los psicofármacos son algo malo o que no se deben tomar, en absoluto. Encima yo no tengo capacidad para decir eso. Yo lo que quiero insistir es que los psicofármacos deben aplicarse de forma individual a cada persona en función de sus necesidades, en función de su sufrimiento y en función de su entorno. Porque no olvidemos que cualquier persona, todas las personas que estamos aquí, absolutamente todas, podemos sufrir una enfermedad mental, podemos sufrir una crisis psicótica, una depresión, si se reúnen las condiciones necesarias para ello. Es decir, a mí si me quitan mi casa, si me someten a un estrés continuado y extremo, es muy posible que yo desarrolle un brote psicótico. Si sufrimos violencia machista, si un niño sufre maltrato, si yo en mi trabajo estoy explotado y estoy en una situación de extrema precariedad, todo ese estrés, toda esa ansiedad puede redundar en un sufrimiento extremo y, por tanto, en posiblemente ser diagnosticados de algún trastorno mental. Porque cuando la psiquiatría permite la industria farmacológica describir cómo son los trastornos mentales, lo que hace es ampliar al máximo el diagnóstico. En el DSM-3, por hablar de trastorno bipolar concretamente, ahora mismo te diagnostican el trastorno bipolar, que me corrijan las personas que lo pueden saber mejor que yo, cuando puedes tener un episodio o más depresivos y al menos un episodio de manía. Pues bien, eso no era antes así. Cuando se llamaba psicosis maníaco-depresiva, no hacía falta solo un episodio de manía, hacían falta más episodios de manía. Cuando reducimos los episodios, lo que hacemos es ampliar el diagnóstico y ampliamos el número de personas que pueden estar sujetas a ser diagnosticadas. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Ampliar el mercado. Existen ejemplos que nos dicen que hay otra forma de actuar. Cuando el estudio que os decía antes de la OMS señalaba que existen elementos socioculturales que pueden influir en el desarrollo, en el pronóstico, en el buen pronóstico de una enfermedad mental, tenemos ejemplos como la terapia de diálogo abierto, que se hace en Finlandia, que ha demostrado tener los mejores resultados al tratar enfermedades mentales, llegando a curar enfermedades mentales, cuestión que parece extraña porque según el DSM, según la definición convencional de la psiquiatría, son enfermedades crónicas. Sin embargo, hay personas que según este equipo de investigadores se curan. ¿Qué nos quieren decir? Que si en vez de tener un tratamiento sanitario centrado únicamente en la urgencia hospitalaria y en el ingreso en las unidades de psiquiatría, si tuviéramos un tratamiento ambulatorio a domicilio, con un apoyo terapéutico, un apoyo de intervención familiar, nos encontraríamos con que seguramente el pronóstico sería mucho mejor. Es decir, tenemos ya caminos abiertos, grupos de apoyo mutuo, tenemos experiencias que nos invitan a pensar que existen otros caminos y que para aquellas personas que se sientan insatisfechas con el modelo tradicional de psiquiatría, existen otras formas muy eficaces, útiles y efectivamente, como ha hecho Lourdes, dignas de explorar.